buenos días, mi nombre es John Alexander Plazas, soy tutor de Ingeniería Ambiental de la Escuela de CADMA de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, con respecto al el concepto de política, pues considero que hay que hacer como una separación entre conceptos, porque usualmente se tiende a caer como en un error de tipo conceptual entre política, que es cómo la ciudadanía influye en la toma de decisiones que hacen la construcción de Estado, y se tiende a confundir con el tema de la politiquería, que es la participación en el proselitismo político para las candidaturas, que usualmente conlleva a, pues a temas de corrupción y demás. Entonces hay que hacer claridad en que la política la construimos todos, somos seres políticos por naturaleza en la medida que participamos y somos tomadores de decisiones que afectan a una sociedad en su conjunto. Entonces, a la segunda pregunta, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Cultura política es finalmente, y bueno, eh, relacionándolo con el concepto de política, es eh, lo que el ciudadano debe como empoderar en su actuar y en el ejercicio de ciudadanía, culturizarse políticamente. ¿Qué es, considero yo que es culturizarse políticamente? Es finalmente entender su ejercicio como ciudadano y cómo puede construir una propuesta política que incida en la construcción de Estado. La cultura política está muy relacionada también como desde la educación tanto básica como de superior nos forman como ciudadanos conscientes, eh, para fortalecer esa toma de decisiones que finalmente favorecen una sociedad. Y la tercera y última pregunta es, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en cada uno de sus entornos? Bueno, considero que, digamos, en el entorno en que me desarrollo, es en el entorno ambiental, y pues la cultura política tiene, bueno, creo que es transversal a todas las actividades que se desarrollan en una sociedad, y particularmente en el tema ambiental, pues efectivamente hay una incidencia muy alta, pienso que como en doble vía en como el hecho de que el ciudadano participa en la toma de decisiones que afectan o favorecen su entorno ambiental o las relaciones con la naturaleza. Y por otro lado también la cultura, como el ciudadano a través de la cultura política, de concientizarse en la forma en que se relaciona con la naturaleza y el entorno, creo que esa es como la incidencia que podría tener en los entornos ambientales y relacionados con la cultura política. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Victoria Chitiva, soy psicóloga, actualmente estoy adelantando una especialización en psicología forense. Bueno, a la primera pregunta, ¿qué es cultura para ti, Victoria? Bueno, la cultura para mí significa la recolección de todas nuestras tradiciones, creencias. Dentro de esto incluye la religión, también forma gran parte de nuestra personalidad, porque por medio de la cultura y la sociedad que nosotros, en la que nosotros crecemos, formamos nuestra personalidad. Pienso que es algo fundamental, la cultura, para crear nuestro estilo de vida. Bueno, y a la segunda pregunta, ¿qué es política? ¿Qué considera usted que nos quiere decir este término? Bueno, la política para mí conforma la organización del Estado. Digamos que para conocer de política tenemos que saber cómo está organizado nuestro Estado. Dependiendo de eso ya podríamos saber y de algún modo comprender nuestra Constitución. Pienso que de alguna manera se crean leyes en pro de mejorar de alguna manera la calidad de vida de las personas, aunque esto pues de alguna manera en ciertas ocasiones no se cumpla, digamos que el fin de la política es organizar el Estado. No, señorita Victoria, ya avanzando con nuestra entrevista y yéndonos ya a la tercera pregunta, para ti, ¿qué es cultura política? Bueno, yo considero que que la cultura política se arraiga
a través de nuestras vivencias, lo que yo he de pronto experimentado con el sistema político en Colombia, digamos la forma que yo tengo de ver la política, cómo a mí me han formado y cómo a través de lo que yo he vivido probablemente puedo determinar y definir la política. Entonces, si yo estoy o no estoy de acuerdo con determinado grupo político, si decido, digamos, hacer parte de alguna asociación política. Entonces yo creo que es eso, digamos como los argumentos que yo tengo, de alguna manera, con lo que he vivido, de apoyar o no apoyar la política, de estar o no estar de acuerdo. Creo y considero que con eso se relaciona el tema de cultura política. Ya para terminar nuestra entrevista y para hacerte la última pregunta, ¿cómo se ve reflejada la cultura política dentro de tu entorno? Con base a lo que dije anteriormente, considero que bajo el entorno que yo he crecido, de alguna manera hay mucha presión política. Digamos, yo a mi edad realmente no es que me haya centrado mucho o me haya interesado mucho en temas políticos por el mismo tema, porque siempre he considerado que ellos, o bueno, los políticos siempre se basan en el poder, en adquirir el poder ellos mismos y en crecer ellos mismos económicamente, mientras que la clase media y baja, pues nos llevan por delante de alguna u otra manera. Pienso que aquí se sigue manejando el neoliberalismo y pues por eso no crecemos y por eso Colombia está como está. Considero que realmente nuestros gobernantes se han centrado en otras cosas y no en el bienestar propio y el de nosotros como tal. Bueno, muchas gracias por tus respuestas a esas preguntas. Buenas tardes, grupo de cultura política. Bueno, para mí cultura es como las costumbres que tienen las personas dentro de su región. Puede ser, por ejemplo, acá dentro de nuestro país hay diferentes culturas como son la antioqueña, la pastuzas, la parte de Boyacá, acá en el centro del país. Y también podemos hablar, digamos, de cultura cuando salimos de nuestro país, ya que en el Perú hay diferentes culturas, en Chile, en Brasil. Y la política, para mí la política es cómo una persona decide por medio de votación liderar a una sociedad, liderarla y también tomar las decisiones, ya sean buenas o sean malas para esta sociedad. Bueno, ya para darle la definición a lo que es cultura política, pues la cultura política es como, para mí es aceptar las decisiones que tomen nuestros gobernantes, ¿no? Porque nosotros tenemos la oportunidad de elegir a una persona democráticamente y hay veces nosotros formamos altercados, paros, pues porque digamos en este momento estamos mirando que las personas, los políticos también están tomando esto como politiquería. Bueno, ya para darle una definición a lo que es cultura política dentro de mi entorno, tomé una parte del texto del señor Perchar que decía: la cultura política es un conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder. Esto quiere decir cómo percibe una población el mandato y cómo la asume. Bueno, ya mirando el pequeño espacio del texto del señor Perchar, pues yo pienso elegir a un mandatario. De pronto pues las decisiones de este mandatario no sean las mejores, pero también los pueblos están tomando como la decisión de formar altercados, paros, precisamente por esto. O sea, no estamos de acuerdo con las decisiones que los señores políticos están tomando. Lo que quiere decir que ni todas son buenas ni todas son malas. Pero pues estamos en una cultura política sinceramente muy pobre. Ya digamos para despedirme, pues quiero darle las gracias al grupo de cultura política y espero que las entrevistas hayan sido de su agrado. Muchas gracias.